Mi nombre es Mayra Flores y soy también del equipo de popularización de la ciencia del Consejo de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Bueno, queríamos simplemente agradecer también a todos los participantes que nos están acompañando desde el auditorio. Nos acompañan un poco más de 30 personas, desde las redes sociales algo de 50 personas y desde el Zoom nos están acompañando el gran número de 130 personas. Así que estamos cerca de ser 200 personas los que estamos participando de este evento. Estamos muy contentos justamente por eso, ¿no? Entonces me toca presentar, bueno, nuevamente, aunque ya hemos conocido a Sigrid Falla, ella voy a presentarla nuevamente para las personas que recién se están uniendo desde las redes o están entrando al Zoom. Sigrid es directora de Arquitectura de Experiencias y líder del Grupo de Investigación en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología de Maloca en Colombia. Diseñador industrial, magíster en comunicación social, con más de 20 años de experiencia en dirección de equipos, gerencia de programas, proyectos y estrategias educativas, culturales y de apropiación social del conocimiento. Actualmente coordinadora del nodo Andes de la red POP, ¿no? Simplemente comentarle a todos los amigos que nos siguen desde el Zoom, desde las redes, que cuando terminen las 3 expositores pueden empezar a hacer sus preguntas o incluso minutos antes van a habilitar el chat, sobre todo en el Zoom, para que puedan hacer las preguntas y en el Facebook pueden ir haciéndolas y vamos a ir recolectándolas. Al final de esta mesa intentaremos responder alguna de las preguntas. Ahora sí, Sigrid, te cedo nuevamente el escenario. Bueno, espero no aburrirlos. La intención de esta presentación es contarles un poco, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, es contarles cómo ha sido pues, este proceso de enfrentar la pandemia y qué retos nos trajo. Entonces, también espero hacer una intervención muy rápida para darle el espacio a Luisa y a Seira y que podamos pues, también tener un espacio de conversación con las personas que nos acompañan virtual y presencialmente. Traigo esta diapositiva porque fue el trabajo, digamos, el mapa mental que esta diapositiva es del 2020 y fue el momento en que estábamos en el encierro pues más estricto y en Maloca nos estábamos preguntando, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué vamos a hacer? Y ese ejercicio de pensar hacia dónde transitar el museo, pues que rápidamente volcó su agenda científica a ser virtual, tuvimos charlas, talleres, conferencias, se organizaron juegos para compartir en familia, trivias, una serie de movimientos en donde las familias nos pedían estar, pero además de eso necesitábamos entender de manera un poco más como profunda y amplia el contexto, y lo que vimos que pasó con la pandemia y los retos que traía para el museo era la pregunta por cuál es ese contexto actual y cuatro digamos grandes ramas que nos pusieron a pensar. Uno, esta ubicuidad de los contenidos, esta presencia que hay de información en las redes, en los medios, en diferentes espacios y en donde el lugar del museo, la pregunta era ¿cuál es el lugar del museo? Y si ahora además no tenemos esta infraestructura física a la que visitar, entonces ¿qué papel tenemos que jugar en este momento y en el espacio virtual? Está la segunda y era algo que se vivía también y pues es importante como remontarnos a ese momento de cambio tan fuerte que vivimos y es un cambio en los valores, una necesidad por el cuidado de nosotros, del planeta. Creo que todos recuerdan después de 2 o 3 días de encierro cuando empezaron a salir estas imágenes de los animales que volvieron a las ciudades, de la polución que dejó de producirse y bueno, fue un momento también un poquito utópico porque pensamos que esto iba a ser un gran cambio, pero pues realmente fue solamente una cosa muy, muy coyuntural, pero nos trajo
de nuevo esta pregunta por el cuidado no solo de nosotros mismos, que fue y ha sido y seguirá siendo muy fuerte, sino también de la sociedad y todo digamos también la pregunta por la solidaridad, por aquellas personas que se quedaron sin trabajo, sin ingresos. Digamos, hubo una crisis que nos trajo otra lógica de organizar los valores frente a cómo vivíamos por las circunstancias que estábamos viviendo. Por otro lado, la crisis de los modelos educativos, que es en general, digamos, que tiene que ver con la escuela, pero que en ese momento, también en este tránsito a lo virtual trajo muchas preguntas, y una cosa pues muy importante es esta participación de las familias en los procesos educativos. Entonces, una línea más de reflexión. Y la última, que realmente también en ese momento quizás muy utópicamente, porque no hubo cambios o los cambios quizás fueron muy complejos, esta necesidad de, pues digamos, sí hubo un cambio en el modelo económico, pero no en el modelo, sino en la manera en que manejamos la economía de manera pues individual y colectiva, y era este énfasis en lo esencial, ¿cierto? Porque hubo familias en donde ya no había trabajo, no habían ingresos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que realmente se necesita para sobrevivir? Y en donde surgieron otras formas de intercambio. Entonces, en torno a esas cuatro, digamos, líneas de pensamiento, surgieron unas rutas en donde hablábamos de resignificar las infraestructuras, el cambio del modelo de este museo de masas que recibe cientos de personas diariamente, a hacer ese museo que está en el bolsillo de las personas, ¿cierto? En el celular, y que puede tener ese espacio de intercambio con el público, y cómo debería darse ese intercambio, a generar comunidades de aprendizaje en torno a estos procesos. Digamos, esto fue una línea de reflexión muy importante que ya les voy a contar en qué derivó. La otra estaba en términos del cuidado y de cómo educar para el cuidado, ¿no? Cómo muchas de las iniciativas de los museos, y esto seguramente nos va a hablar también Luisa más adelante, pues cómo enseñar todo lo que venía con el COVID, con la vacuna y demás. Ahí había un ejercicio también, una pregunta por ese museo que está al servicio del cuidado de las personas. Una tercera en relación con los modelos educativos, y era cómo le damos ese lugar a la familia y cómo generamos herramientas y recursos que permitan seguir aprendiendo, aun cuando los niños y las niñas no tenían la posibilidad de ir al aula, y cómo pues se genera también esta relación de sentido y de emoción que tiene que ver con el contacto presencial, cómo lo trasladamos a otras posibilidades. Y también, pues el último es cómo nos hacemos más accesibles, ¿no? En un momento de crisis de sostenibilidad, porque efectivamente los recursos de los museos disminuyeron muchísimo, y de esto pues hubo también en su momento unos diagnósticos muy importantes, en donde, por ejemplo, una gran cantidad de las personas que trabajaban en los museos en proyectos o en prestación de servicios, digamos, no los de planta se vieron un poco menos afectados, tuvieron que salir, y esa reducción también pues generaba dificultades en términos de cómo funcionar. Entonces, en ese proceso surgieron en Maloca dos grandes iniciativas. Hubo muchas, como les digo, por ejemplo, la agenda científica se convirtió totalmente en virtual. Tuvimos muchos talleres y actividades por Facebook. Tuvimos los viernes de juegos, y que sigue pasando, donde Maloca suelta, manda por las redes un juego para que se haga en familia, las trivias. Pero quiero señalar dos muy importantes. Que se llama Aprende en Casa con Maloca. Aquí tengo un material que le voy a dejar al Concitec. Esto fue una alianza que hicimos con la Secretaría de Educación de Bogotá, porque en este momento de crisis, en donde las niñas y los niños y los docentes no tenían cómo generar dinámicas de aprendizaje que fueran eficientes, y además donde había una dificultad muy importante, y es que las familias no tienen conectividad,
en Colombia, como en muchos países de América Latina, hay una gran inequidad en el acceso al Internet, a las redes, a estos espacios. En Bogotá la situación es mucho mejor que en el resto del país, pero nos enfrentábamos a colegios en espacios rurales o en casas donde había internet pero había un solo dispositivo y entonces con el mismo computador, el mismo celular tenían que tomar clase 3 niños y los papás además tenían que estar en su trabajo, entonces hubo una gran crisis y ahí vimos que era muy importante poder generar herramientas y estrategias para involucrar a la familia y que el acceso no podía ser solamente virtual. Entonces surgió este programa que se llama Aprende en Casa con Maloca, en donde estuvimos desarrollando recursos educativos que fueron virtuales y editoriales. Hicimos, con estos materiales llegamos a 26.000 familias en Bogotá. Fue un trabajo de hacer una focalización con la Secretaría de Educación e identificar esas instituciones educativas y esas familias que iban a tener mayores dificultades de acceso y además nos enfocamos en las niñas y los niños de primaria por muchas razones, uno por el tema del acceso y por lo complejo que es tener este tipo de interacciones en estas edades, pero otra cosa que es muy importante es que la educación en ciencias y en el desarrollo del pensamiento científico en la primera infancia es vital y muchas veces las maestras y los maestros de primaria sienten que no tienen las habilidades para enseñar estas áreas y por eso las dejan de lado, aunque realmente tienen muchas habilidades. Entonces quisimos generar también ese espacio de acercamiento con este grupo poblacional y por ello pues se desarrollaron estas guías que además fue una maratón porque durante el 2021 hicimos 12 emisiones de materiales que les llegaban digitales y luego se enviaban en paquetes de A4, hicimos 3 entregas físicas y en el 2021 seguimos, hicimos también 8 sesiones y fue un ejercicio también en términos de construcción y de desarrollo pedagógico muy interesante. La primera guía se trabajó en torno al COVID, justamente a cómo hacer una estación de prevención en casa, pero trabajamos las emociones, trabajamos temas que tenían que ver con la naturaleza, una gran diversidad de contenidos, pero lo importante aquí es que el contenido era un pretexto, porque lo que había detrás era una propuesta pedagógica o lo que hay detrás es una propuesta pedagógica por el desarrollo de habilidades y actitudes científicas en las niñas y los niños. Entonces, pues fue uno de esos cambios y una respuesta a esa situación que vimos. Y la otra es este programa que se llama Chicas STEAM, que fue un trabajo también muy interesante porque antes de la pandemia veníamos trabajando, habíamos concebido hacer un ejercicio enfocado en las niñas entre los 12 y los 15 años, íbamos a hacer un trabajo en Maloca. Maloca acababa de inaugurar unos laboratorios y nos interesaba mucho hacer un ejercicio de acercamiento a las niñas en estas edades, que es un momento crucial porque es donde empiezan a tomarse muchas decisiones de vida. Y la crisis de la pandemia nos obligó a hacer el ejercicio completamente virtual, pero esa obligatoriedad resultó muy importante porque hicimos en el 2020 un piloto con 300 niñas, que en el 2021 se volvió un programa en donde llegamos a 5.000 a 6.000 niñas en los 32 departamentos del país y en donde buscamos también hacer un ejercicio de desarrollo de habilidades y actitudes científicas, pero sobre todo de construir espacios seguros de aprendizaje y de intercambio para las niñas en estas edades. Entonces, el programa Chicas STEAM tiene una serie de estrategias educativas que pasan por espacios de encuentros sincrónicos con mediadores de formación interdisciplinar. Tenemos un grupo muy importante de mujeres mentoras que se encuentran con las niñas para contar sus historias de vida y ser modelos de rol. El desarrollo, les decía, esto estaba pensado para trabajarse en los laboratorios, entonces el trabajo con material concreto era muy importante. Entonces se desarrolló este kit, que es el que tienen las niñas en la foto, es una caja que tiene unas tarjetas de programación, sensores, tiene
herramientas también para trabajar en arte. Este es un programa que es STEAM porque es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y buscamos que haya un ejercicio de acercamiento de las niñas a los problemas de su contexto y a partir de allí generen ese vínculo con estas áreas. Entonces, las niñas también reciben un kit que incluye además una tablet para que puedan tener esa conectividad, y ha resultado en un ejercicio que en el proceso de evaluación ha demostrado unos resultados muy importantes, sobre todo por lo que mencioné hace un momento, y es que las niñas encuentran que este es un espacio seguro, un espacio de confianza, en donde pueden construir esa relación cercana con la ciencia y con la tecnología, y en donde pasan cosas muy bonitas que nos permitió que el programa fuera así. Y es que, por ejemplo, los grupos que se arman no son grupos de una institución educativa de Bogotá, por ejemplo, y el mismo grupo hablando entre ellas, sino que los grupos se cruzan. Entonces, en una sesión de chicas STEAM se escuchan diferentes acentos. Hay niñas de la costa pacífica colombiana hablando con niñas de los llanos, y su mediador puede estar en el Caribe, y entonces empiezan a encontrar que hay unos intereses y unas preguntas similares, y siguen en contacto, de tal manera que se ha logrado construir una gran comunidad de aprendizaje que pues ha seguido funcionando durante este tiempo. Entonces esto fue pues un giro muy interesante que sucedió con este programa. Y pues finalmente lo que quisiera decir es que lo que aprendimos aquí tuvo que ver con, perdón, es que este botón es muy sensible. Descubrimos cómo ampliar las fronteras del museo, cómo llegar a diferentes rincones del país, ojalá de América Latina. Aquí hay muchas posibilidades de generar intercambios entre nosotros mismos con nuestros programas, nuevas formas de trabajar en equipo entre nosotros y con otras instituciones, darle prioridad al cuidado de la salud y el ambiente, y generar otras formas de comunicación que nos están haciendo repensar cuál es ese papel de los museos, y que fueron cambios que no fueron coyunturales, sino que van a permanecer en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sigrid, por darnos este primer pantallazo de cómo pues Colombia, Bogotá quizás, porque también tenemos otro compañero de Colombia que seguro también nos contará lo que han hecho, Germán. Así que, bueno, ahora muy interesante nos has contado sobre todo lo de las chicas STEAM. Yo, siendo la única chica del programa de popularización, también tengo muchísimo interés en saber más, así que ya sé las comidas que te voy a preguntar. A continuación, quiero invitar a Luisa Mazzarani. Luisa es coordinadora de Musa Iberoamericana, la red de museos y centros de ciencia, la red apoyada por el CITED, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y del Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, cuya sede es la Fundación Osvaldo Fiocruz en Brasil. Ella es investigadora de la Casa de Osvaldo Fiocruz, coordinadora también de América Latina de SciDevNet y directora de la Red POP en el periodo 2014-2017. Luisa, aquí está. Te dejo, aquí está ya el puntero para la lucecita y para pasar. Ok, perfecto. Buenos días a todos y todas que nos acompañan aquí también en línea. Bueno, sabemos que los museos de ciencia, bueno, los museos en general y también los de ciencia, en verdad es todo sobre aglomeración social, ¿no? O sea que es todo lo contrario a la situación que tuvimos con la pandemia. Entonces, a ver si puedo ver la presentación y que ustedes también me escuchen. Lo que hicimos fue intentar comprender en nivel nacional, ahí en Brasil, qué desafíos los distintos museos y centros de ciencia enfrentaron y están todavía enfrentando durante la pandemia. Esa es una investigación realizada por nuestro Instituto Nacional de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología, pero también con colaboración de dos asociaciones importantes, que es la Asociación Brasileña de Museos y Centros de Ciencia y la de Planetarios.
Bueno, también aclarando que como Sigrid mencionó, nuestra comprensión de museos y centros de ciencia es amplia. Incluimos ahí los planetarios, los jardines de botánicos, los zoológicos y otros espacios de ciencia. Bueno, no voy a entrar mucho en la metodología, pero después si alguien tiene más interés podemos hablar. También eso solo para enseñar en términos de respuestas. Tuvimos respuestas hicimos una encuesta en línea en que invitamos a todos los museos a responder y en términos de respuestas tuvimos respuestas de todas las regiones de Brasil en números distintos que también refleja el número distinto de museos de ciencia en Brasil. En total tenemos como 270 museos y centros de ciencia registrados en nuestra guía de museos y tuvimos como 89 respuestas aquí en este estudio. Y lo que vemos es que la región sudeste, justamente donde está la concentración muy fuerte de museos también, es donde tuvimos más respuestas. Entonces, hablando de la realidad de los museos durante la pandemia, vemos que en verdad casi todos se quedaron cerrados por un periodo que fue en general muy largo, pero en otros casos por veces un poco más corto, pero casi fue el caso de casi todos los museos que respondieron. Y hablando un poco de los desafíos, el mitad de los que respondieron al estudio mencionaron la reducción de recursos financieros, también la dificultad de hacer eso que Sigrid nos reportó, que hicieron también. Los museos mencionaron que tuvieron mucha dificultad de hacer esta adaptación para la realidad de la pandemia. Casi la mitad también de los que respondieron mencionaron la reducción del número de programas, proyectos y actividades, y un punto bastante importante fue porque como trabajamos en nuestras casas, como casi todos los latinoamericanos que no tenían que estar en la calle, ¿no? Que es el caso de los museos, en verdad había un problema muy fuerte, una falta de infraestructura, de equipos adecuados para el trabajo. Un aspecto importante sobre la relación museos públicos, a ver, creo que pasó lo mismo que, no, ok. Eso es un poco raro, por eso Sigrid y yo nos quedamos un poco. Sobre la relación museos y públicos, vimos que en verdad un porcentaje, 88% de los que participaron del estudio mencionaron que al menos parte de las actividades fueron interrumpidas, en algunos casos casi todas las actividades, pero también casi el 80% de los que participaron del estudio mencionaron que fue posible desarrollar nuevas acciones para el público en el contexto de la pandemia. En 60% de los casos mencionaron justamente el peso, la importancia del sector educativo como el enlace, el vínculo con la sociedad, con los distintos públicos. Perdón, está bien difícil eso de... con respecto a la relación con las comunidades vecinas, el impacto fue más grande. El 71% mencionó que hubo interrupción completa o parcial para las comunidades que viven ahí cerca del museo. Por ejemplo, en nuestro caso, en Museo da Vida, tenemos un papel bastante importante. Estamos ubicados en Río de Janeiro, tenemos un papel muy importante ahí con las comunidades de las favelas que viven ahí cerca de nosotros y fue bastante complejo mantener las acciones, ¿no? Y cerca de 22 de los 89 museos mencionaron que hicieron actividades con las comunidades específicamente sobre la pandemia. Con respecto al uso de Internet y medios sociales, había casi el 84% ya hacía uso de Internet y de medios sociales.
el 65% vivenciaron un incremento de actuación en línea en el contexto pandémico. Pero un aspecto muy importante fue justamente la falta de capacitación que las personas tenían para hacer estas nuevas acciones en línea. Aquí solo para enseñar que cuando estamos hablando en línea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, antes las personas, los museos tenían sus sitios web, usaban Facebook, Instagram y un poquitito de YouTube y un poco de otras estrategias. Después, con la pandemia, el YouTube, por ejemplo, fue uno de los canales importantes que fueron usados, nuevo uso por algunos de los museos. Hablando específicamente de las acciones en línea de divulgación de la ciencia, vimos que el 57% de los que respondieron al estudio afirmaron que la institución no realizaba ningún tipo de acción digital o en línea antes de la pandemia. Por otra parte, el 80% de los museos sí pasaron a realizar acciones digitales y en línea con la pandemia, especialmente eventos en línea. Aquí solo para enseñar que justamente perdón, es difícil eso. Ahora no vuelve más. Bueno, a ver. No sé si la pila está mala, no sé. ¿Intenta? A ver si seguimos entonces. Puede ser. Con respecto a las relaciones de trabajo, lo que vimos es un número importante de personas que tuvieron de alguna forma sus contratos o perdieron su trabajo o tuvieron su trabajo como suspenso por un periodo o tuvieron estrategias como licencias y casos así. Con respecto a la salud mental, que ha sido y es todavía un problema increíblemente importante durante la pandemia, vemos que el 70% de las instituciones no diseñaron una estrategia para cuidar de la salud mental de los trabajadores y en caso de las 28 instituciones que sí lo hicieron, fue más desde el punto de vista de tener como un atendimiento psicológico o un espacio, un canal de comunicación para que la gente pudiera compartir sus angustias, sus situaciones. Y entonces, algunos comentarios finales. Hay otros estudios semejantes que están haciendo en nivel internacional y lo que se enseña es que los museos públicos, en comparación con los museos privados, tuvieron más resiliencia, más capacidad de enfrentar la crisis sanitaria. Pero en general los museos más chicos fueron justamente los que también estuvieron más vulnerables. Y en nuestro caso tenemos varios museos públicos, pero también en general nuestros museos son bastante chicos y bastante vulnerables. En general, nuestros museos de América Latina no dependen tanto de ventas de ingresos, pero hubo una reducción bastante importante de aportes financieros. Los sectores educativos fueron, por un lado, un importante vínculo, un enlace con la sociedad, pero también tuvieron un impacto más fuerte que otros sectores, primero porque la carga de trabajo incrementó muchísimo y también los desafíos porque no se sentían seguros, capacitados para hacer nuevas acciones educativas. Y
Pero por otro lado, como también Sigrid comentó, ven la situación como una posibilidad de ampliación para otros públicos, incluso del punto de vista geográfico, ahí recordando que Brasil es inmenso, ¿no? Entonces una posibilidad de involucrar otras partes de Brasil, aunque la relación con las comunidades vecinas sí tuvo un impacto bastante importante. Y un aspecto muy interesante es justamente que la situación de tener que hacer acciones educativas de divulgación de la ciencia en línea, vimos un cambio porque antes de la pandemia las redes sociales y el sitio web y otras acciones en líneas o internet eran más para hablar de cosas que irían a acontecer o que estaban pasando como exhibiciones, eventos, etcétera, en los museos. Con la pandemia hubo un cambio de propósito, de objetivo en las acciones y muchos pasaron a hacer acciones importantes en línea de divulgación de la ciencia, acciones educativas. Sin embargo, como yo mencioné, con las personas sin tener una capacitación adecuada para hacer estas nuevas acciones. Sin embargo, en general, el mensaje es optimista. Hay como un sentimiento que sí puede haber sido un aprendizaje importante y que muchas de esas acciones pueden ayudar a seguir con acciones en línea, acciones de divulgación en línea en nuestros museos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, también por darnos este panorama de lo que ha pasado en Brasil. Muchas de las cosas me hacía recordar también cuestiones que nosotros hemos pasado aquí, sobre todo el tomarlo como una oportunidad de poder llegar a más gente en distintas regiones al momento, ¿no? Entonces, para nosotros también fue una gran oportunidad, claro, con las dificultades que presenta el tener las cuestiones técnicas, pero bueno, adaptándonos, ¿no? Ahora, a continuación, tenemos nuestra tercera invitada. Más bien, les voy a pedir de repente a los amigos que están en el switcher si pueden ir ya habilitando en breve el Zoom, el chat, para que vayan dejando las preguntas, igualmente ir recogiendo las preguntas del Facebook, y si los presentes tienen alguna pregunta en un papelito nos los pueden hacer llegar también para los expositores, ¿sí? Entonces, la tercera invitada es Seira Pasapera. Ella es formada en Ciencias Sociales con licenciatura en Arqueología y tesista de la Maestría de Planificación y Gestión Turística de la Universidad Nacional de Trujillo. Dirigió investigaciones en Lambayeque, en sitios arqueológicos como Pampa Grande y Saltur. Es miembro del equipo de investigación arqueológica en CIPAN desde el año 2007. Ha desarrollado proyectos de evaluación e intervenciones arqueológicas en las regiones de Cajamarca, Amazonas, Lima, Ica, Junín y Huancavelica. Desempeña labores como responsable del área de conservación y restauración y en el registro y catalogación de las colecciones del Museo de Sitio Huacarrajada en Zipán, del Ministerio de Cultura. Actualmente se encarga de las actividades de museografía y difusión del patrimonio cultural. Bienvenida, Seira. ¿Tienes aquí el puntero? Vas a necesitar. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la invitación para poder explicar un poco y comentarles las experiencias que hemos tenido en el Museo de Sitio Huacarrajada Zipán, esto queda en la región Lambayeque, en el norte de nuestro país. Cuando inició la pandemia y la realidad para todos los museos era cerrar las puertas, justamente para asegurar la salud y evitar los contagios, nos enfrentamos a una realidad que era aún más difícil de la que ya teníamos en la presencialidad. Como pueden ver en la imagen, el museo es un museo pequeño, tiene una sola planta, está muy cerca a la zona arqueológica que es ampliamente conocida por los hallazgos de tumbas intactas que se encontraron en este sitio y que fueron recuperadas por el arqueólogo Walter Alba, Luis Chero y Susana Meneses. En ese contexto de recuperación de tumbas, nosotros estamos tomando como referencia que la protección del patrimonio arqueológico es prioridad. Nuestro museo en sí, su
propuesta museográfica está dirigida a proteger el patrimonio porque se perdió mucho en este sitio y sobre todo que los elementos que están en el espacio pudieran ser útiles no solamente para los arqueólogos y el ámbito cultural. En ese proceso nosotros hemos buscado como principal objetivo involucrar a las personas en el conocimiento, pero antes de la pandemia nosotros teníamos la posibilidad de acercarnos, ir a los espacios especialmente educativos y tratar de mostrar la importancia de proteger el patrimonio arqueológico que se pierde todos los días. Cuando la pandemia inicia, nosotros buscamos generar o continuar con los objetivos que ya teníamos, principalmente estaba socializar ese patrimonio que está en vitrinas, que muchas veces es casi ajeno a la realidad de los que lo visitan. Mencionaban anteriormente los compañeros que me han precedido que a veces ir al museo era como una suerte de castigo o simplemente para correr y disfrutar fuera de las aulas más cuando estamos en un sitio como el de nuestro museo en el que hay bastantes áreas abiertas y el contacto con la naturaleza. La experiencia más positiva que nosotros hemos observado durante la pandemia es que no solo estábamos contando con el personal que trabaja en el museo, que es bastante corto. En el museo la participación de los colegas, especialmente de una de las arqueólogas que trabaja en el área de registro y catalogación, siempre nos ha permitido mostrar qué les podemos decir al público que está yendo al museo, pero que pueda ser de utilidad. Referían también que durante la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo. Y por supuesto la proliferación de actividades manuales, de actividades que llevaran a la producción de algún producto que pudiera generar una suerte de alivio a la economía familiar, empezaron a desarrollarse con mayor intensidad. Es así que lo que nosotros empezamos a proponer en nuestras actividades con los recursos que siempre son limitados es darle la posibilidad a las personas que nos buscaban a través de las redes sociales, especialmente de Facebook, alguna propuesta para que puedan implementar a estas iniciativas de negocios familiares que empezaron a proliferar. A partir de ahí empezamos a tener una serie de charlas, de conversaciones prácticamente dirigidas a los que nos buscaban, a los colegios, para, por ejemplo, indicarles que la producción de postres que venían realizando podían tener un elemento cultural que pudiera generar una mayor atracción a su propuesta, que los productos que ellos podían haber estado utilizando los utilizaban desde épocas prehispánicas y que los objetos que veíamos en las vitrinas, en los almacenes, pueden ser referencia y de dónde partir para poder ejecutar muchos emprendimientos. Antes de la pandemia nosotros teníamos y tenemos hasta ahora una suerte de convocatoria a voluntarios. Quizás una de nuestros principales orgullos es que hemos contado con la presencia de muchas personas que tienen la intención de enseñar lo que conocen en sus diferentes rubros y actividades cotidianas. Este voluntariado tiene 3 áreas, es el área de las artes, en las que muchas personas del exterior que no están en nuestro museo, porque al ser pequeño no podemos contar ni presupuestalmente ni estructuralmente muchas áreas para acogerlos, pintores, dibujantes, artistas de escena, en fin, todo lo que implica las artes que se unían a nosotros y nos ayudaban a llevar su conocimiento a los niños, especialmente de las zonas rurales donde nosotros estamos. También en la otra área es de emprendimientos, en el que muchísimas personas mostraron las ventajas y desventajas de iniciar alguna suerte de negocio o emprendimiento, como esto lo dice, y darle sus expectativas a los que querían emprender. Y las áreas de final, que es de capacitaciones especializadas, en las que convocábamos arquitectos, ingenieros, conservadores, arqueólogos y todos los que estaban dentro del rubro que trabaja nuestro museo para enseñar gratuitamente. En Lambayeque nosotros tenemos un gran potencial arqueológico e histórico, pero tenemos todavía muchísimas limitaciones en las capacitaciones o para acceder a ellas. Viajar para un profesional de los museos a Lima o fuera del país para capacitar es bastante difícil. La pandemia, dentro de las cosas que nosotros pudimos sacarle la ventaja, fue que podíamos conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo que quería enseñar gratuitamente y que les daba la posibilidad a muchos de nosotros de capacitarnos. Es en este contexto
que nosotros empezamos a ofrecer varias actividades dentro de las que les he mencionado para que ellos pudieran ir a partir de estas capacitaciones mejorando sus capacidades. Pero ¿qué pasaba con nuestro público con el que nosotros teníamos el contacto diario, los estudiantes que llegaban a nuestro museo? Para muchos de los museos aquí en el país se pudo realizar algunas propuestas tecnológicas para hacer estas visitas virtuales en las que se entraban a las páginas del Ministerio de Cultura, a las propias páginas de su museo y hacer un recorrido solos, interactivo, muy novedoso, muy llamativo. Las personas que han venido con nosotros trabajando en lo de los colegios, especialmente del entorno rural, que es el público más cercano que nosotros tenemos, nos preguntaban también por esos recorridos. Nosotros todavía no tenemos esa plataforma o esa posibilidad, pero sí teníamos la intención que ellos no se quedaran con las ganas de visitar el museo ahora que estaba cerrado o que no podían salir, especialmente los niños a los que se les ha dado la posibilidad de salir de sus casas mucho después que a los adultos. Entonces, en ese proceso, lo que nosotros hicimos ya después de la primera etapa del confinamiento es programar actividades como las que ustedes ven sí tiene razón, es bastante sensible. Ahí. Imágenes como las que ustedes ven. Los docentes seguían ofreciendo su servicio educativo en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, pero les faltaba ese recurso de tener el acceso al museo. Nosotros lo que hemos hecho especialmente con los colegios rurales donde la conectividad es muy limitada, donde los equipos no son suficientes, pero sobre todo falta tener el conocimiento de utilizar estas otras plataformas un poco más vistosas y actualizadas. Realizábamos una suerte de visita guiada, en este caso para un tema en especial, para que estas visitas a través de un teléfono no fuera tan cansado ni tan tedioso como se puede hacer en una visita real en el museo. Las imágenes que ustedes pueden ver es, por ejemplo, el contacto con ONGs, la que está en la parte inferior, o con colegios, como la que está en la zona lateral, que querían que nosotros pudiéramos explicar lo que se encontró en CIPAM, pero sobre todo tratar un tema. Por ejemplo, para dar de referencia a uno, estábamos hablando sobre la niñez en el tiempo prehispánico, porque la profesora de este colegio unidocente, imaginen la realidad de ellos, quería explicarles un poco de lo que había ocurrido en tiempos prehispánicos. Nuestro museo tiene una exposición especialmente importante, que es una tumba en la que aparecen bebés junto con las personas más importantes que habían sido enterradas. Y nos dedicamos todo el momento de la hora de conexión en hablar justamente de cómo eran los niños en esa época. Al tratar con niños de una zona rural, de una zona unidocente, dirigidos por una sola profesora, las preguntas aparecen por montones. Y el tener la posibilidad de una sola persona tener el equipo, pero en familia reunirse a través de él y escucharlos y poder resolverles sus preguntas, quizás eran de las cosas más importantes que nosotros podíamos hacer durante la pandemia. Porque probablemente estos colegios o estos chicos que estaban llevando clases a través de un celular no han visitado o no van a poder visitar nuestro museo aún, incluso ahora que ya estamos en la presencialidad. Entonces, en esta primera parte lo que nosotros hemos hecho con los pocos recursos que tienen nuestro público y que tenemos nosotros es buscarle una solución para atender sus necesidades, pero sobre todo para darles una posibilidad de conocer lo que tiene su zona, especialmente para los que son de Lambayeque. Luego nosotros echamos a ver cuáles eran en este tiempo de confinamiento, cuáles eran las realidades con las que nosotros nos estábamos enfrentando y con los públicos a los que no habíamos llegado. Entre ese proceso nos hicimos en la búsqueda de las organizaciones que están en la región, como por ejemplo ORCIP, que es la Organización Regional de Ciegos del Perú, en su zona de Lambayeque, y nos empezamos a dar cuenta que tenían un potencial muy grande, pero que no habían sido siquiera visitantes por una vez al museo. Los empezamos a buscar a través de las redes sociales y con ellos empezamos a hacer algunas presentaciones para visibilizar la existencia de ellos, de sus necesidades y cómo nosotros como museos deberíamos habernos preparado para acogerlos. En ese proceso de conversación, de presentación a través de enlaces en vivo, a través de páginas de Facebook, de ellos mismos y de sus potencialidades, empezamos a crear textos en braille para habilitar nuestro museo antes de que volviera a abrir sus puertas cuando la pandemia ya lo permitiera. En ese proceso entonces nosotros hemos ido poco a poco con los recursos que tenemos y con el apoyo de ellos que se vieron considerados y buscados por nosotros como museo.
la creación de estos materiales y dio pie a que otros museos de nuestra región también inicien esta actividad que la verdad no lo habíamos tomado en cuenta. Asimismo, retomamos lo que ya hacíamos antes de la pandemia, que era crear nuevamente con los voluntarios que eran traductores de lengua de señas peruanas, que estaban capacitando presencialmente al público interesado y con la pandemia no pudimos continuar. Empezamos a crear una serie de pequeños videos con los recursos que estos voluntarios tenían, es decir, un celular básico, ¿no? Y subirlo cada semana para que ellos pudieran ver su trabajo en la red y que fueran valorados como tal y que más personas que tenían la intención de aprender lengua de señas lo hicieran. Nosotros estamos ahora en la presencialidad esperando retomar estas actividades, pero notamos que al estar el video colgado allí en la página de Facebook, las personas tenían mucho más tiempo de reproducir y aprender de forma más continua. El mayor beneficio tal vez de esto es que personas que trabajan en otras actividades que no tienen que ver con el museo o con una actividad cultural directamente han podido aprender poco a poco y encontrar algunas de estos mensajes de ellos en nuestro correo institucional o nuestro Facebook, en el que nos mostraban que con estos videos habían aprendido, eran de los mayores alicientes no solo para nosotros sino para nuestros voluntarios que lo hacen sin ningún fin de lucro. Asimismo, también nos dimos cuenta, como no habíamos trabajado nada de lo que tenía que ver con el tema inclusivo, salvo enseñar lengua de señas con apoyo a nuestros voluntarios, entender cómo después que se dé ya la apertura de los museos poder recibir a otros públicos. Y en este tiempo de pandemia, en enlaces, no solo para aprender nosotros como museo, sino todos aquellos interesados, buscamos a más voluntarios para que nos enseñaran a utilizar adecuadamente los pictogramas y trabajar con niños con algunas limitaciones de movimiento, también con niños que tengan algún tipo de limitación emocional y otros que poco a poco hemos ido aprendiendo y seguimos todavía aprendiendo. Entonces, en este proceso de la virtualización, lo que nosotros buscábamos no solo era aprender, sino que las personas interesadas aprendieran con nosotros a través de estos espacios que estaban puestos a disposición de todos de forma gratuita. Asimismo, les decía que en el proceso de la pandemia nos buscaron muchísimas personas porque iniciaron sus pequeños negocios como una forma de paliativo a la economía familiar que había sido minimizada. Estas imágenes no son necesariamente todas hechas o dirigidas por nosotros como museo, sino por los voluntarios que en algún momento ingresaron a nuestras capacitaciones, aprendieron con nosotros y escuchando el lema que tenemos de compartir conocimiento es nuestro mejor legado, querían también dejar un legado. Es así que en las imágenes que ustedes pueden ver en la parte superior están voluntarios, ella es una voluntaria de la ciudad de Lima que en sus diferentes participaciones nos enseñó y enseñó a los demás a recuperar técnicas prehispánicas que están en los objetos de nuestros museos. Las otras imágenes que están en la sección lateral derecha son más bien un poco el trabajo que venimos haciendo con la arqueóloga Sheila Morales del área de registro y catalogación de nuestro museo, en el que en su proceso diario de trabajo va identificando las técnicas con lo que se elaboran los objetos y estas las transformamos a un lenguaje mucho más fácil y lanzamos algunos talleres que busquen recrear estos objetos a manera de talleres de arqueología práctica pero que pudieran tener algún tipo de utilización en la contemporaneidad. Las fotos de los procesos que están al lado con los objetos son los productos de los estudiantes que han participado en estos talleres que nosotros hemos promovido siempre dentro de la línea que tiene nuestro museo, que es la parte arqueológica. En algún momento nos hemos puesto a pensar todos que nuestro país efectivamente tiene muchísimos museos arqueológicos y de historia, pero la realidad es que a pesar que tenemos muchísimos museos de historia y de las ciencias sociales, muchísima de nuestra población aún no los visita y muchísima de nuestra población cree que no lo va a utilizar nunca y que son simplemente un recuerdo que está en un museo. Esto que hemos venido haciendo con los voluntarios y con el personal mismo del museo es decirle que lo que ven puede ser utilizado ahora y puede ser aprovechado para tener una verdadera apropiación cultural de su patrimonio arqueológico, prehispánico y también el que podemos ver ahora como parte de un patrimonio vivo. En este proceso de ofrecer una serie de actividades de emprendimiento con los voluntarios que han estado, durante el año 2021 tratamos de focalizar todas nuestras actividades para celebrar en conjunto el Bicentenario. Es así que los diferentes voluntarios que se acogieron a esta convocatoria que nosotros
generamos es empezar a enseñar, por ejemplo, técnicas tradicionales de la región de Ayacucho a través de su bordado ayacuchano, por ejemplo, o de Huancavelica con las artes de esta región, en el caso de Lambayeque, con el uso, la preservación y la utilización del algodón nativo en esta necesidad de mostrarnos como un país diverso, pero sobre todo colaborativo, si es que nosotros como museos, en este caso, estamos aptos para recibir y darles las condiciones para que desde donde ellos estaban poder generar actividades. Asimismo, entre las capacitaciones que nosotros empezamos a dar del rubro de capacitaciones especializadas, notamos que los estudiantes que están involucrados justamente con las ciencias sociales requerían un acompañamiento o una suerte de capacitación extra en las actividades que realizaban. Por eso se realizaron estas actividades que estaban dirigidas por arquitectos para mejorar sus aprendizajes en aulas que ahora eran virtuales y que con la falta de la actividad presencial muchos de ellos nos indicaban que necesitaban un reforzamiento. Las actividades que estaban relacionadas a intervenir adecuadamente los objetos de textiles, de metales y de cerámica también fueron parte de nuestras prioridades y sobre todo en este proceso de pandemia todos habrán podido escuchar que la invasión y la destrucción de los sitios arqueológicos empezó a incrementarse. Por ello, dentro de la pandemia, lo que nosotros lanzamos fue una suerte de campaña de sensibilización para que las comunidades, especialmente de nuestro entorno, que tienen sitios arqueológicos que están en el anexo cercano a sus viviendas, debían ser protegidas y que la idea que se tiene de yo no sabía que esto era una zona arqueológica pueda quedar en desuso. En ese proceso de la pandemia, entonces, empezamos no solo a presentar nosotros a los sitios arqueológicos que estaban siendo afectados o estaban cerca de sus comunidades, sino dando la oportunidad a los estudiantes de arqueología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que está en nuestra región, de empezar con sus primeras presentaciones e investigaciones, no con la iniciativa de entender el sitio para complejizarlo, sino básicamente encontrar la información de parte de los pobladores que carecían y de lo que nos decían que carecían, que es saber que este espacio era arqueológico, de qué época era y cuáles eran las acciones más importantes que como comunidad podían realizar y evitar, sobre todo tomando en cuenta la extensión de espacios agrícolas y habitacionales que se estaban produciendo en estos tiempos. Otra de las importantes actividades que nosotros hemos tratado de tomarlo en cuenta en este tiempo de pandemia es que ya no solo estábamos contando con los voluntarios nacionales o regionales, sino que dentro del proceso de aprendizaje de las diferentes actividades que nosotros habíamos lanzado, empezamos a identificar que teníamos participantes no solamente de la región América, sino también estaban fuera de nuestro continente participando en conjunto. Decía hace un momento uno de los ponentes que antes era súper difícil comunicarse, ahora tú estás acá y te están viendo en Europa. Eso es lo que nos pasó. Los participantes de nuestros talleres de otros países, como en el caso de Claudia, que radica en Argentina y que fue beneficiaria de nuestros talleres, salió de ella, como ha pasado con algunos otros de Ecuador y de otras partes con las que estamos programando la ejecución ya incluso ahora durante ya el levantamiento de las restricciones, la iniciativa de enseñar a partir de sus aprendizajes familiares y colectivos. Ella dictó un curso de emprendimientos textiles porque tiene una empresa textil en Argentina y quería enseñar parte de las cosas que estaban relacionadas a la colección andina que tenía su empresa. Y a partir de ella, las imágenes que ven en la parte inferior son de los resultados de los estudiantes que participaron con ella. He seleccionado estas dos imágenes porque me parecieron súper importantes. Dentro de todo nuestro público que asiste, el más del 70% son mujeres que se mostraban en nuestras conversaciones previas que estaban disminuidas en la participación económica del contexto familiar y a través de estas actividades sentían que podían ser parte y también aportar económicamente. La primera imagen que ustedes pueden ver es de una docente, porque hemos notado que justamente en todas nuestras propuestas durante la virtualización en tiempos de pandemia, los docentes estaban muy interesadas en generarse de recursos y herramientas para que sus estudiantes no vieran una clase como una actividad cansada, difícil de entender. Y la siguiente imagen es de una señora asistente, ama de casa ella, de más de 65 años.
Digo de más de 65 años porque a manera de broma ella decía que su edad no era necesario revelarla. Pero justamente al costado he seleccionado ahora un poco el rango de edades de nuestros talleres durante estos años de pandemia y con mucha emoción vemos que tenemos personas entre los 60 y 70 años que creemos genéricamente a veces que no acceden a estos recursos tecnológicos, sí participan y sí tienen la necesidad que se les considere. La mayoría de nuestras actividades siempre hemos tratado de hacerlas lo más fáciles de entender. Hemos utilizado las plataformas que el Ministerio de Cultura nos ha facilitado a través de sus salas, pero también otras lo que hemos hecho es grabarlas antes de, por supuesto, intervenir con algunos apoyos que hemos tenido del Ministerio de Cultura para que ellas pudieran acceder a estos materiales por partes, porque a veces muchas de las personas adultos mayores se complejizan mucho si el archivo no abre rápidamente, si el archivo es pesado. Entonces lo que hemos hecho durante este tiempo es más que proponer una serie de actividades que pudieran ser maravillosamente creativas a nivel de tecnología, es más bien ejecutar una serie de acciones creativas, pero que pudieran estar al acceso de todos y de todas, y que no tengamos la necesidad de encontrar más bien un pretexto para no poder acercarnos. En líneas generales, entonces, este ha sido el proceso que hemos hecho. Otras de las actividades que nosotros y quizás muchos museos han hecho al inicio pues son los juegos, las herramientas educativas que han sido utilizadas por los maestros, las trivias. También hemos generado esta suerte de concursos virtuales a través justamente de la página de Facebook del museo, en el que no solamente hemos tenido una suerte de interacción con el público, sino que hemos dado la posibilidad a que personas puedan ser nuestros colaboradores. Y cuando hablo de colaboradores, no necesariamente ha sido conocimiento, sino justamente básicamente los premios de estos concursos. He seleccionado estos dos concursos de los varios que hemos tenido. El primero, porque para nosotros resaltar la importancia del patrimonio cultural, en este caso del perro peruano, nos dio una idea interesantísima. Los primeros que participaron enviando las fotografías de ellos quizás estaban animados por los premios, pero en el proceso mismo de la ejecución del envío nos dimos cuenta que la gente de países como España, Estados Unidos, Colombia, nos enviaban sus fotografías. Definitivamente el interés no era el premio, que básicamente era pequeño, ¿no? Sino la intención era demostrar que la raza peruana del perro, sin pelo del Perú, estaba distribuida en diferentes lugares del mundo y que lo apreciaban tanto o más de lo que hacemos muchas veces nosotros en nuestro país. Al final el concurso terminó y la gente seguía enviando las fotografías porque quería mostrar ese cariño que hay a esta especial raza y la intención de que desde un museo lo pudieran promover como un miembro importante del entorno familiar era lo que los llevaba a participar y continuar haciéndolo. En la siguiente imagen básicamente es que las personas que no necesariamente son arqueólogos o los que están involucrados con los sitios arqueológicos enviaron una fotografía indicando su sitio arqueológico con miras a que éste pueda ser registrado y se evite la pérdida del mismo a través de estos concursos. Muchas de las cosas que hemos hecho durante la virtualidad están en nuestra página de Facebook. Ahora nos vienen tratando de encontrar para reproducirlos de forma presencial en los colegios. Tal vez no he puesto todas las imágenes que quería ahora resaltar por el tiempo, pero otro de los públicos a los que nosotros estamos llegando mucho y que lo iniciamos durante la pandemia justamente porque necesitábamos acercarnos a quienes ya no podían llegar al museo, eran las poblaciones que están en los albergues, que básicamente hemos empezado con la región Chiclayo y donde hemos encontrado mucha necesidad de aprender. Por supuesto, necesidades en estos espacios hay muchísimos, pero nosotros desde los museos tenemos una responsabilidad muy grande para poder llegar a más públicos. Finalmente, nosotros somos, refería al inicio, un museo pequeño, pero creemos que estamos en este proceso de aprender más de los voluntarios y de las instituciones que poco a poco han ido insertándose a nuestra búsqueda de mejorar. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora tenemos unos minutos para las preguntas. No sé si en el auditorio también tengan preguntas o desde el Zoom o las redes. Ahí está Luisa ya también. Bueno, empiezo con Sigrid. Dice, cuando habla de inicios de los museos en el siglo XVI, se refiere al juego. ¿A qué tipo de juegos se refiere? ¿Azar, lúdicos? Porque le parece haber visto una mesa de juegos en las fotografías que presentaste.
No, en la diapositiva que presenté hay una panorámica histórica y los museos de juegos son mucho más recientes. No tengo conocimiento de trabajo o de acercarse al juego. Los primeros museos son los museos que surgen en el siglo XX y a mediados del siglo XX que surgen los museos interactivos, era específicamente ese tema. Y en Colombia el Museo de la Ciencia y el Juego en 1984. Genial. También nos preguntan sobre el material que hiciste para pensando en la gente que no tenía mucha conectividad, ¿no? Si se hizo por edades, era autoexplicativo, ¿cómo era la interacción? Si nos puedes explicar un poquito más. Sí, entonces estuvimos trabajando, como les decía, para los estudiantes de educación inicial y primaria, dividimos los materiales en 3 grupos de edades. Los de educación inicial, los de primero, segundo y tercero y los de cuarto y quinto de primaria. Y los materiales, había 3 tipos de materiales, un material para los niños y las niñas, otro material para las familias, porque nos pareció muy importante que supieran cómo hacer ese acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Creo que muchos papás lo vivieron, papás de niños pequeños que los tenían en su casa y no tenían muchas herramientas para acompañarlos, entonces hicimos material específicamente para las familias y también un material para los docentes que permitía articular la propuesta pedagógica que estaba haciendo Maloca con los lineamientos y las orientaciones que hay del Ministerio de Educación para poder generar ese ejercicio. Hay un sitio en donde lo pueden consultar, se llama encasaconmaloca.org y ahí están disponibles todos los materiales que esperamos que se sigan usando. También hicimos videos y podcast, entonces pues es una colección bastante completa. Magnífica. ¿La dirección puedes volver a repetir? encasaconmaloca.org. Magnífico, gracias. Luisa, una pregunta que definitivamente va a dar mucho de debate, pero si pudieras darnos pequeñas pinceladas, nos preguntan mucho diferencia entre divulgación, popularización, mediación. Sé que es un tema para quedarnos toda la tarde, pero algo que el público quisiera un poquito saber. ¿Podemos activar el micro de Luisa? ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos como un estudio para ver un poco, yo voy a responder de la forma, en Brasil decimos minera, que es cuando tú respondes, pero de una forma un poco rara. Nosotros hicimos un estudio para ver en verdad qué decían las personas que hacen investigación en divulgación de la ciencia, cómo definen ellos divulgación de la ciencia, popularización de la ciencia, comunicación de la ciencia y otros términos. ¿Qué términos usan? ¿Qué diferencias hay entre los términos? Entonces, lo que vimos es que no hay una definición única para cada uno de los términos, no hay consenso de qué cada término significa y la diferencia entre los términos, y o sea que no hay una respuesta sencilla con respecto a eso. Si ustedes tienen interés, sí hay este libro, bueno, no tengo el enlace aquí, pero está disponible en el sitio de RedPop. Se llama Aproximaciones de la divulgación de la ciencia. Hay un capítulo todo que discute los conceptos. A mí me gusta mucho la definición que usan un grupo de holandeses que ponen la divulgación de la ciencia como, porque muchas veces usamos como un proceso de traducción y nosotros pensamos que no es traducción, es otra cosa, y ellos ponen de una forma mucho más del diálogo entre
actores sociales, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es el diálogo de actores sociales sobre temas de ciencia y tecnología, usando canales distintos. Entonces, no me acuerdo exactamente, pero las palabras claves es un diálogo. Los actores sociales tienen igual importancia, o sea, no es que los científicos son los que saben y los que no son científicos son los que no saben, que puede ser distintos canales, o sea, que hay algunas palabras claves de esta definición que me gustan mucho, pero eso podemos pasar como muchas horas hablando, Sí, y hay varios materiales que se puede compartir con ustedes. Perfecto, Luisa, lo sabía, pero era la oportunidad de preguntar y pues saber, porque sabemos que es un debate, ¿no? Gracias, más bien. Seira, tenemos una pregunta también, si han tenido experiencia en CIPAN, si tienen pensado o ya lo han hecho, de repente alguna exposición un poco más focalizada en tecnologías antiguas, no podemos llamar ciencia todavía, pero tecnologías antiguas, si lo han hecho, si lo piensan hacer. Sí, muchísimas gracias. En el museo lo que hemos generado de mayor constancia justamente es la réplica de las tecnologías prehispánicas. Hemos desarrollado talleres que han sido y han podido ser replicados incluso en la virtualidad, en el proceso mismo de la elaboración de la cerámica, de los textiles, que es lo que más ha llamado la atención, porque han visto los públicos que no necesariamente están involucrados con el museo una posibilidad de generación de emprendimientos. En las diferentes propuestas que hemos dado es la que nos ha mostrado el mayor interés. También hemos hablado muchísimo de tecnologías agrícolas, porque en el entorno cercano del museo las comunidades que aún existen en los espacios más alejados del valle, donde se está desarrollando una agricultura industrializada con la caña de azúcar, son las que mantienen y perviven estas tecnologías prehispánicas, desde la creación incluso y la selección de suelos. Entonces, todo este material es lo que nosotros hemos venido tratando de ofrecer a los docentes inicialmente como una propuesta un poco más didáctica y más entretenida de hacerlo. Justamente el día de mañana, tenemos una programación por el Día Internacional de los Museos, estamos ofreciendo presencialmente un taller para hablar de las tecnologías prehispánicas, y el objetivo y producto final es generar una suerte de miniaturas de diferentes materiales, en este caso relacionados con la arquitectura de las culturas del norte especialmente, que se pueden ver en CIPAN, porque a veces tenemos la idea de CIPAN solo asociación con la época del intermedio temprano, con la cultura mochica. En este taller lo que vamos a hablar es un poco de la evolución del adobe y de sus formas, y en ese proceso en el que los niños y los adultos están elaborando, ¿no?, la distinta forma del adobe, es que empezamos a insertar estos conocimientos de técnicas, cronologías, sitios arqueológicos, que son los que tienen esta evidencia arqueológica, y finalmente vamos a hablar de la tecnología agrícola, hablando en el proceso mismo de la ejecución de recursos de material que está al acceso de los docentes, la recreación de estos surcos sobre cartulina con la tierra, que es lo que está en el entorno, y finalmente una suerte de selección de las semillas que pueden ellos conocerlas y que no sabían que eran prehispánicas. A manera de comentario, decirle, cuando hemos hecho capacitaciones que están dedicadas básicamente a la gastronomía peruana, los asistentes piensan ahora que la gastronomía peruana era así desde toda la vida, y que en época prehispánica todo el mundo comía, por ejemplo, el ceviche que ahora tenemos. Cuando ellos se dan cuenta que la cebolla no había en la época prehispánica, que el limón no había en la época prehispánica, inmediatamente la pregunta es: ¿y entonces cómo preparaban el ceviche?, ¿no? Entonces, la respuesta a una primera pregunta lleva a que quieren conocer más, y eso para nosotros es bien interesante, porque finalmente ahí es donde empezamos a hablarle del museo y lo que hay en tiempos prehispánicos. Las personas que asisten a estos talleres al final terminan con comentarios como: ni tenía idea de que esto era así. Entonces creo que para nosotros es uno de los mejores comentarios que hemos podido recibir, porque finalmente entendemos que están aprendiendo lo que a veces en el museo es: no toques, míralo de afuera, y el panel es aburrido para leer. Entonces eso creo que es de las cosas que nos gustan muchísimo. Gracias. Gracias, Seira. Ya hablaste de ceviche, ya empieza a darnos un poco de hambre, así que la última pregunta, que puede ser Luisa ¿hay una más por ahí?
A ver, vamos con esa pregunta también. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, soy de Nenchero, trabajo en el área de museos, pero básicamente mi pregunta iba para Sigrid, es en base, bueno, un poco más organizado para no divagar mucho. Durante el inicio de la pandemia, identificar públicos y diferentes audiencias ¿resultó retador o fue algo muy sencillo? ¿Por qué hago la consulta? Y es que va en la línea de que para comenzar a identificar el público objetivo y desarrollar los proyectos y priorizar, es necesario contar con esa información de las personas que te siguen, y como pasamos de una audiencia presencial a una audiencia virtual, fue sencillo para las instituciones en las que trabajas identificar estos grupos, ya que, por ejemplo, si querían apuntar a niños, niñas, se necesitaba primero, por ejemplo, llegar a los padres y a los docentes, ¿no? Para poder, digamos, usar esa canalización. Y entonces, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Fue sencillo para ustedes en un principio identificar estos públicos que necesitaban este tipo de recursos? Básicamente. Gracias. Michelle, gracias por la pregunta. Yo diría que hay como dos líneas diferentes. Una es cuáles son los públicos que nos están buscando y la otra es cuáles son los públicos que tenemos que salir a buscar. Que en los estudios de los museos también, en las visitas presenciales son los públicos programados y los públicos espontáneos. Entonces, los públicos que tuvimos que salir a buscar fueron a los que les dirigimos las estrategias más intensas, como estas dos que presenté, que fueron, pues estos proyectos son proyectos grandes, con recursos públicos y demás, y ahí el ejercicio de Aprende en Casa con Maloca, por ejemplo, fue un ejercicio de focalización hecho de manera, digamos, estratégica con la Secretaría de Educación. En el caso de Chicas STEAM fue una convocatoria, las niñas, en el piloto que hicimos se inscribieron las niñas y fue muy bonito porque tuvimos niñas en ese caso eran todas de Bogotá y era una procedencia, digamos, socioeconómica muy, muy variada, entonces también fue esa oportunidad de conocer otras personas diferentes y en situaciones distintas. Luego fue una convocatoria nacional. Y realmente tuvimos un interés muy grande para participar en estos programas. Entonces, esta es una línea, la otra es quienes empezaron o continuaron buscando las redes de Maloca para la oferta gratuita. Ahí hubo una cosa muy compleja también y es que como todo se volcó a virtual, había una gran cantidad de oferta de contenido, yo pienso que hubo más contenidos, más disponibilidad de contenidos que de los públicos, porque también había un agotamiento, ¿no? en la pantalla, en conectarse y demás. Pero nos pasó, por ejemplo, con una estrategia que eran los viernes de juegos que la hace el equipo de comunicaciones de Maloca y que cada semana manda un juego. Cuando no salía por alguna circunstancia, las familias empezaban a preguntar. Entonces ahí, pues digamos, se pudo dar esa identificación de cuáles eran sus necesidades y eso pues nos ha permitido ir como modelando la agenda, pero sin duda identificar quiénes son los públicos y cuáles son sus intereses es un reto siempre muy importante. Y es algo que no sucede de manera espontánea, sino que debe ser intencionada y necesita gente y necesita recursos detrás para poder hacerlo. Es muy importante tener presente eso, que no es intuitivo. Bueno, la última pregunta ahora sí, que puede ser Luisa o Sigrid. Si existe, si saben, mejor dicho, o algún informe o sistematización de museos móviles que puedan compartir. Algún informe, alguna sistematización, un documento que pueda servir como guía de museos móviles. En la guía que… ¿Se escuchan? Sí. En la guía que Sigrid mencionó, que es la guía de museos y centros de ciencia de América Latina, si me acuerdo bien, hay una parte dedicada a los móviles. Lo de Brasil seguro que sí, el de América Latina creo que también. Y además ahí sí, la persona puede contactarme porque hay también algunos materiales
Hay una edición especial sobre eso de una revista llamada Action, y hay un artículo también que publicamos nosotros en JCOM América Latina. O sea que hay es una área que tiene material, poco material, y es increíblemente importante en nuestros países, porque justamente como los museos de ciencia por veces tienen todo el tema de sustentabilidad, son súper importantes, pero tienen el tema de sustentabilidad y también la importancia de incluir todo el país, ¿no? Entonces esos buses, barcos, camiones, hay varias formas, van, combi, hay varias estrategias de viajar con la ciencia, y creo que sí hay este listado en la guía de museos y centros de ciencia de América Latina. Si no hay, vamos a hacer en el próximo, que estamos justo empezando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo siempre nos quedamos con algunas preguntas, pero bueno, luego les haremos llegar. Más bien, queremos invitar también a los expositores a subir para tomarnos una foto grupal antes de cerrar la sesión de hoy. Por favor, Germán, Patricia, Silvina, Fiorella. Y Neido, por supuesto, también. No, está bien, todos, sí. De todas maneras, al público que nos está siguiendo por redes, por Zoom, recuerden que cerramos la sesión hoy día en la mañana, pero a las 2:30 hora de Lima continuamos con la sesión, ¿ya? A las 2:30, a ver, permítame, aquí tenemos la mediación en museos de ciencia, eso a partir de las 2:30 hora de Lima.